Bienvenidos a una conversación más con el doctor Sergio Aguayo, su servidor Luis Alberto Omedina, conduciendo junto con el doctor Leonardo Curcio. Como cada martes nos reunimos a conversar con el doctor Sergio Aguayo con los diferentes temas que ocurren en México, el mundo, todo lo que impacta de manera positiva o negativa, para ayudarle a entender con la interpretación que le hacemos aquí cada semana. Y hoy en este episodio le vamos a entregar un análisis por la interpretación de la seguridad de lo que ocurre en el país, es decir, qué es lo que está ocurriendo, cómo lo estamos interpretando, cómo lo interpreta la oposición, cómo lo interpreta el gobierno y en medio de los hechos inobjetables de inseguridad o seguridad que están ahí rumbo al 2024. Doctores, como siempre, un placer saludarlos cada martes. Doctor Leonardo Curcio, doctor Sergio Aguayo, bienvenidos. Adelante, Leonardo. Mi querido Sergio, un placer, por supuesto, un enorme tema el que tenemos ahora. La disputa por el relato implica en gran medida pues, lo que es las esferas de la política y de la comunicación. Déjame poner en contexto dos elementos que en los últimos días han generado mucha conversación. Se ha un poquito oscurecida por el tema del Senado de la República, que ha dominado o ha, digamos, concentrado el foco. Pero tenemos reconocidos 16 bloqueos en el área de San Fernando, en Tamaulipas. Y por otro lado, Sergio, tenemos una especie de rebelión por parte de varios presidentes municipales, varios diputados locales y un diputado federal de Morena, diciendo que no quieren que entren las fuerzas de seguridad a tierra caliente en Guerrero, porque ellos prefieren el autogobierno. Estamos hablando del mismo partido que gobierna a nivel nacional, los Salgado Macedonio, la hija y el padre que gobiernan Guerrero, y una fiscal nombrada por el secretario de la Defensa. Aquí el tema es, ¿quién tiene razón? Una fiscalía que quiere entrar a territorio que en este caso está dominado por la extorsión y grupos criminales, que a su vez son defendidos por autoridades locales ligadas al partido oficial o no. Es decir, la disputa por qué contamos es una disputa no menor al interior de la clase política y en la disputa por la narrativa del país. Al mismo tiempo tenemos pues una investigación periodística, una línea de investigaciones periodísticas que va arrojando luz sobre determinados temas. Tú has estudiado de manera muy clara varios de ellos, Sergio, pero en fin, ¿cómo ves esta batalla por los relatos? Leonardo, Luis Alberto, creo que estamos o debemos dar simbólicamente el banderazo de salida para repensar la estrategia que queremos para el nuevo presidente o presidenta. ¿Qué le vamos a exigir? ¿Qué le vamos a proponer? Sugerir, porque lo que hemos visto hasta ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador es una continuación de un guión muy claro que inicia con Calderón, en donde se bifurcan los relatos. El presidente de la República, Calderón, Peña Nieto, los presidentes de la República han insistido en una visión triunfalista, en la cual tienen controlada la situación, que va a mejorar, pero terminan el sexenio reconociendo pues que no controlan todas las variables, y es lo que estamos viendo en Tamaulipas, donde el cartel Jalisco Nueva Generación retó a Washington y a la Ciudad de México y se lanza a la conquista de un municipio estratégico, San Fernando, y en Guerrero, que lo señalas, pues hay un desbarajuste enorme por el cual pues cada quien está yendo a defender sus intereses. Y en este contexto hay una variable que no se ha valorado lo suficiente, que es el fortalecimiento durante los últimos 4 años de medios de comunicación independientes y críticos que han estado lanzando una visión alternativa, retadora, de crítica constante y permanente a la interpretación triunfalista. Y en ese sentido menciono solo 2 documentos muy importantes, en mi opinión. Uno tiene que ver con la muerte de Alejandro Job, porque él estuvo algunos años en el CISEN, bien formado en Princeton, y luego se convierte en un analista muy crítico y bien importante para entender sobre todo los informes mensuales. Cada mes desmenuzaba y criticaba lo que aparece en esos informes. Y el otro, el inquietante reportaje de Ignacio Rodríguez Reina
auspiciado por Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción y la Impunidad, sobre el gasto suntuario del secretario de la Defensa y sus amistades y familiares para hacer 8 viajes a todo lujo al extranjero que han provocado el silencio del secretario y la indignación del presidente. Es decir, el presidente sigue con un discurso triunfalista, pese a que en Tamaulipas pues trae una rebelión del Jalisco Nueva Generación, y en Guerrero, lo señalaste muy bien, una rebelión de integrantes de su mismo partido. Y en ese contexto tenemos que ubicar esta visión alternativa que tiene que cuajar para el 2024 en un diálogo con los candidatos y candidatas. Sí, es prioritario. Oye, llama la atención que activan a la hora de explicar lo que ha ocurrido. Hoy el secretario de la Defensa le pidieron que explicara lo de Tamaulipas y dijo, hombre, son bloqueos, pero ya los retiramos, ¿no? Y el gobernador lo que dijo es, pero no se metieron con la gente, solo bajaron a punta de pistola a niños de un autobús escolar y bloquearon el acceso, generando pánico en la población, pero por lo demás todo bien, y la explicación más cómoda siempre es un enfrentamiento entre dos bandas. Y en el caso en el Guerrero, es esta idea de que finalmente el poder del centro no entiende las particularidades de cierto territorio, pero en ambos casos estaríamos, uno, Tierra Caliente Guerrero, que colinda con el Estado de México y Michoacán, ahí hay colindancias que deberían inquietar, y por otro lado una zona estratégica, estamos hablando de la frontera, donde hace poco además mataron a 2 norteamericanos. Es un desafío abierto a un Estado que se afirma políticamente muy poderoso. El presidente sienta a los senadores y les dice, a ver, van a aprobar esto y no hay discusión, con un presidente que es incapaz, o un gobierno, por no personalizarlo en el jefe del Estado, incapaz de imponer orden en estas 2 regiones. Luis Alberto, Sergio. Sí, en el trasfondo está la misma historia que hemos observado con otros presidentes que entran al cargo suponiendo que ellos sí tienen, cada uno de ellos cree tener la solución, hace cambios, pequeños, medianos, grandes, depende de la personalidad de cada uno, y a la medida que pasan los años se dan cuenta que el problema no solo se resolvió, sino que se incrementó y terminó generándoles problemas monumentales. En el caso de Calderón, la matanza de 72 migrantes en San Fernando, en agosto de 2010. En el caso de Peña Nieta, la matanza de Ayotzinapa, de septiembre del 2014. Y en la actualidad, pues una serie de masacres que se suceden o de ocupaciones de territorio que demuestran que el gobierno federal no controla todos los elementos, no controla todo el territorio, y viene entonces la crítica que aparece en medios, que por cierto se han fortalecido en sus críticas, no ha logrado acallar las críticas, y han surgido una nueva generación de periodistas de investigación, de columnistas jóvenes, bastante jóvenes algunos de ellos, que siguen dando la pelea y señalando que esto no está funcionando. Es un desorden aparente que creo debemos encauzar pensando ya en las elecciones del 24 y en lo que queremos proponerle con la elección que ya tenemos de varios presidentes. Bueno, ¿qué puede funcionar? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál debería ser el cambio para evitar que ese divorcio evidente, estridente, absurdo que hay en este tema, seguridad, entre la comunidad social interesada en el tema y los gobiernos tanto federal como estatal y municipal? No podemos seguir así porque el país está pagando un costo enorme. ¿Por qué ha sido, doctor? A ver, por el estilo personal de gobernar de Andrés, es decir, parafraseando a Cosío Villegas, de decir, esta es mi verdad, son mis datos,
o porque se desgastó la sociedad civil y a lo mejor él dijo, no, pues es que a lo mejor algunos que estuvieron cerca en otros sexenios no tuvieron la solución, o es un desdén de decir, pues el tema de seguridad no me importa, con que yo tengo un acuerdo con el ejército, es decir, no pasa nada, ni los veo ni los oigo, porque la seguridad es que todo es nacional. Si tú volteas a ver a cada estado, no se regionalizó, recuerdo Óscar Naranjo, el exdirector de la Policía Nacional Colombiana, para que una estrategia de seguridad funcione, tiene que ser regional. No puedes hacer una seguridad, una estrategia nacional y decir, lo mismo vas a aplicar en Ciudad de México, que en Sonora, que en Tamaulipas y que en Yucatán. No va a funcionar, pues ya lo estamos viendo. Es decir, estamos viendo a gobernadores que se lavaron las manos, dijeron, no, pues es nacional, ¿no? De Fox, de los virreyes, al hiperpresidencialismo actualmente. Entonces, a lo mejor son dos preguntas en una, doctor, una reflexión que es conversación. Entonces, ¿cuál sería la solución de aquel 2024? Porque se va a agudizar, no le van a mover nada. Es una pregunta muy complicada, pero que, bueno, tengo algunas respuestas. He estado revisando críticamente la respuesta de 7 presidentes, a partir de Miguel de la Madrid hasta la actual. Y la constante es que cada uno de ellos aplica una estrategia que no tiene que ver con la anterior. Van inventando. Ejemplifico. Con 2 sexenios, los primeros, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Durante esos 12 años, 1982-1994, se disputaron 2 definiciones de seguridad al interior del Estado. Una arcaica representada por Manuel Bartlett, el secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, y otra más moderna representada por Jorge Carrillo Lea, que era asesor del presidente en temas de seguridad. Viene la crisis del asesinato de Camarena y pues Bartlett tiene que aceptar que desaparezca la Federal de Seguridad y toma el control de la estrategia Carrillo Lea. Empieza a hacer desaparece y barre con la Federal de Seguridad, la sustituye con un nuevo servicio de inteligencia. ¿Y qué pasa cuando llega Carlos Salinas de Gortari? Invierte el orden porque jala a su lado a Fernando Gutiérrez Barrios, representante del modelo de Bartlett, de Zorrilla Pérez, de la Federal de Seguridad, nombra a Carrillo Lea como director del CISEN, se crea el CISEN, pero a los 2 años lo saca y lo manda a la PGR, cortando de tajo la continuidad de una estrategia que se desdibuja. Con Jorge Tello, que es el sucesor de Carrillo Lea en el CISEN con Zedillo, él lo que hace, aplica una estrategia que tiene cierto éxito, pero que luego llega Fox y la anula, porque él tenía un resentimiento muy grande con el CISEN, al igual que ahora lo tuvo López Obrador con la Policía Federal, por otros motivos. Entonces la razón de fondo es que llegan a experimentar, a inventar, y todo el conocimiento que se va acumulando se hace a un lado y no se empieza de cero, por supuesto. Aquí es donde entra la sociedad. En el 82 la sociedad no estudiaba estos temas, eran muy pocos, pero eso ha cambiado desde que 2006, cuando empiezan las guerras del narco con Calderón. Sí ha crecido cuantitativa y cualitativamente la comprensión del fenómeno en universidades, en medios de comunicación, y es lo que estamos viendo ahora, la disputa por los relatos. Ahora no es solamente al interior del Estado, sino que es al interior del Estado y luego al interior de la sociedad, por supuesto, donde hay visiones alternativas, pero que retan constantemente el triunfalismo del gobernante, de López Obrador, y le dicen, esto no está funcionando. Las columnas de Alejandro Job eran útiles porque su conocimiento del mundo de la seguridad lo hacía señalar con mucha precisión, por ejemplo, que las cifras que daba o que da el presidente no tienen nada que ver con las del Secretariado
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No, Eso es ¿verdad? lo que hay ahí, pues, un conocimiento mayor que no está siendo incorporado por la autoridad, y mi planteamiento sería, bueno, primero que el nuevo presidente o presidenta incorpore lo que sí funcionó. A Solo ver, le interesa la seguridad de la Ciudad de México. doctor, no, te perdimos por un momento, es decir, hasta lo que Ah, no funcionó. A ver si podíamos Ahí, retomar. ahí, ¿Tú sí lo ahí escuchaste, deja. Sergio? ¿Es verdad, Sí, sí, yo lo Leonardo? escuché perfectamente cuando decía eso, y yo quisiera simplemente para ir concluyendo la conversación, que es Ok. verdad, hoy tenemos Atlas, CACEDE, por ejemplo, ha hecho un trabajo muy importante por documentarnos Atlas a nivel nacional y también a nivel regional. Hoy sabemos muchas más cosas, hay estadísticas. Para todos aquellos que ahora están en el debate de la transparencia, permítanme recordar que cuando Aguayo era joven, le planteó al presidente en aquel momento, Salinas, Más joven, por favor, era déjame. muy joven, pero lo Más joven. recuerdo para todos los que olvidan la importancia de la transparencia, cuál era el sueldo del presidente, y era un secreto de Estado. No quiero hablar del sueldo del presidente hoy, quiero simplemente recordar que la transparencia y la disponibilidad de datos nos permiten hoy deliberar de una manera diferente. Hoy sabemos que hay 2.600 homicidios al mes en este país. Hace algunos años era la disputa por cuántos muertos hay, todo era impresionista. O sea, sí hay cambios notables en la capacidad de argumentar y claro. discutir. A mí lo que me preocupa, y quizás sea motivo de otra conversación, es que el espacio político en la disputa por las narrativas que el presidente ocupa dificulta mucho que entre sus aspirantes, los que él llama corcholatas, se dé un debate diferente. O sea, el presidente el sábado reiteró, y el lunes lo dijo de nuevo, a ver, no se equivoquen. Aquí el gran tema va a ser reformar la Constitución para que el mando de la Guardia Nacional sea militar. Es decir, quien sea mi sucesor va a tener que seguir esta estrategia. Y yo tengo la impresión de que eso es querer darle una herencia al hijo, diciendo, te heredo la casa y te digo con quién te vas a casar y cuántos hijos vas a tener. Es una herencia inadmisible y yo creo que tóxica, porque finalmente en la disputa por el relato de esta estrategia podrá decir lo que quiera, y hoy tiene todo el aparato de propaganda del gobierno, pero es una estrategia que se debe revisarse. Sí, aquí tiene razón. Independientemente de ello, tenemos, quienes nos interesamos en estos temas y tenemos claridad sobre algunos aspectos, acercarnos a los candidatos y candidatas a diferentes puestos, decirles, oigan, está cometiéndose un error gravísimo al ignorarse el conocimiento acumulado y la experiencia de tantos personajes que tuvieron éxitos parciales. Todos los gobiernos, incluido este, han tenido algunos éxitos y algunos fracasos. El problema, insisto, es que no se ha tomado esa experiencia para llevarla al siguiente sexenio, sino que se hacen a un lado y se vuelve a empezar de cero. Luego está lo regional, a lo cual ya nos podemos referir en algún momento, pero sí, lo regional es diferente, pero, Luis Alberto, pero es necesario que también exista una estrategia nacional, porque por ahora la única fuerza que tiene el Estado es federal. No, La totalmente, estatal, pero a lo que decía yo, doctor, nomás para complementar, no, sin duda, pero es que se soltó también, los gobernadores, es decir, están ahorita, yo veo, dijeron, no, como el presidente cuando llegó dijo, no, yo agarro la estrategia y pues la estrategia es el ejército y ya, y a veces es dejar que truene todo, a eso voy, no, ni regional ni nacional. Dice, ¿Mande? nosotros somos presidencialistas y el presidente lo arreglará. Totalmente. O sea, así, o sea, nos quejamos de los virreyes de que cuando cae el PRI y llega Fox, no es que los gobernadores se hicieron muy fuertes, son virreyes, ahora mandan, y ellos hicieron los narcopactos con el crimen, llegó Calderón, que su guerra fallida y que no, que porque estaba, y ahora resulta que llegó una nacional, pero que no se mueve. Y no hay problema si tienes a un narco local, un cacique que opera en un municipio de México, no, porque tienes que esperarte a ver qué dicen en la mañanera. Dijo, por eso, entre los experimentos, discúlpame, doctor, nomás para decir, reforzando lo que dices, ¿no? De que, oye, pues es que, pues entonces, ¿cómo le hacemos en el regional? José Alberto tiene mucha razón. Hemos tenido 3 generaciones de gobernadores en democracia y todos han dicho, bueno, pues como tienes presidentes muy entrones con los temas de seguridad, estoy seguro que el gran líder va a resolver el tema. Digo, hasta Peña Nieto, que era de Jadón, les llamó un día, ya dejen de nadar de muertitos, señores gobernadores. Sí hay un tema ahí de responsabilidad en el ámbito local que no han asumido.
Por supuesto. Y creo que, insisto, para no prolongar demasiado el diálogo, la conversación, sí creo que es un momento de recapitulación de lo que hemos aprendido, lo que hemos padecido y lo que debemos proponerles a quienes aspiran a gobernarnos. Totalmente, mi querido Sergio. Un placer, como siempre. El placer es mío. Un placer con los dos. Nos vemos el siguiente martes aquí en la conversación con Sergio Aguayo, con los problemas del momento, con las interpretaciones, los datos duros, todo lo que ocurre en México, interpretado desde el punto de vista del doctor Sergio Aguayo, con la conversación aquí generada entre el doctor Leonardo Curcio y su servidor Luis Alberto Medina. El programa se alberga en la plataforma de Proyecto Puente, en el canal de YouTube. Lo compartimos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo martes. Gracias, doctores.